como estar en Cristo. Mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:3, 11. Aún estamos considerando este asunto de en Cristo en las Sagradas Escrituras. Lo opuesto de estar en Cristo es estar en Adán. Las vidas y las naturalezas de estos dos reinos son totalmente diferentes. Necesitamos salir del reino de Adán y entrar en el reino de Cristo. Esto es la salvación. Ahora vivimos en Cristo. Hemos visto cómo Dios trabaja. Otras religiones hablan de las obras de los hombres, pero la salvación que Cristo provee no se basa en la propia obra de los seres humanos. Porque Dios obra en Cristo y todo lo ha logrado en Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, los cristianos son conectados con Cristo, compartiendo así todo lo que es de Cristo. Aunque nosotros mismos somos malos, todo lo que es de Cristo ha fluido dentro de nosotros, porque estamos unidos a Cristo. No se requiere que hagamos obra alguna. No necesitamos lograr nada. Dios nos ha puesto en Cristo. Dios ha hecho que Cristo sea todo para nosotros. Estas son las buenas nuevas. Al predicar, es necesario que demos suma atención a la verdad, pero después de que la verdad es dada a conocer, la forma en que la verdad es practicada también debe ser dada a conocer. Supongamos que tú me dices que Xiamen es un excelente lugar. Cuando terminas de hablar, necesitas decirme también qué ruta debo tomar para llegar a Xiamen. De modo que ahora vamos a ver cómo podemos estar en Cristo. Por medio de Dios estamos en Cristo. Mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Leemos en 1 Corintios 1:30. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ya estábamos siendo puestos en Cristo. Esa es la obra de Dios. Como dije antes, tengo 1,88 m de altura y peso 70 kilos. Soy un hombre común, pero tengo fuerza para poner algunos trozos de tiza en una botella y arrojar al mar la botella que contiene la tiza. Cuánto más poderoso es Dios, el Creador, pues puede ponernos en Cristo. Dios ya lo ha hecho, así está revelado en la Biblia. No podemos comprender cómo Dios lo ha hecho, sin embargo, creemos firmemente que fue hecho así. Estamos en Cristo Jesús por obra de Dios. ¿Qué más nos queda a nosotros por hacer? En el Nuevo Testamento hay un libro que se especializa en decirnos cómo podemos recibir vida en Cristo. Ese libro es el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En el original griego, hay una pequeña palabra después de cree, que debería haber sido traducida al español como dentro. La frase significa, un creer que es dentro de Jesús. Hay gente que nos pregunta frecuentemente por qué en nuestra predicación no aconsejamos a las personas a que hagan buenas obras, pues solo les pedimos que crean. En realidad, la Biblia no dice creer o no creer, más bien nos dice, creer dentro o no creer dentro de Cristo. No dice, yo creo cierta cosa, como por ejemplo, creer cierta información impresa en un periódico. No, la Biblia declara que mientras un hombre cree, está creyendo dentro de Cristo. Por medio de creer de esta manera llegamos a ser uno con Cristo, es decir, estamos dentro de Cristo. De este modo, podríamos decir que estar dentro de Cristo es, por una parte, obra de Dios, pero por otra parte, se debe a nuestro creer en Cristo. La definición de la fe. Veamos ahora lo que es la fe. A través de toda la Biblia vemos que la fe es un asunto sumamente importante. Sin embargo, nuestra así llamada fe pudiera no ser esa fe bíblica. Hay cientos de lugares en la palabra de Dios donde se menciona la fe, sin embargo, hay solo un lugar donde la fe se define. Se encuentra en Hebreos 11:1, que dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza no es una correcta traducción, porque en el original griego es un gerundio, sustantivo verbal, y no un sustantivo. Debería ser traducida al español como sustanciamiento. La versión de Darby la traduce como sustanciamiento. Este asunto del sustanciamiento podemos ilustrarlo como sigue.
Somos gente física. Usamos los órganos de nuestros 5 sentidos para ponernos en contacto con el mundo físico. Una persona que carezca de uno o varios de los órganos de estos 5 sentidos, es incapaz de conocer los aspectos particulares de este mundo material. Porque este mundo está lleno de toda clase de sustancias y cada sustancia tiene su color, su forma y su aroma. Por ejemplo, son los ojos de nuestro cuerpo los que identifican y transmiten tales sustancias hacia dentro de nuestra mente, lo cual nos permite conocer esas sustancias. El color está originalmente fuera del hombre. Es a través de los ojos humanos que el color de las cosas externas es transmitido dentro de nuestra percepción interior. El color es lo que las Sagradas Escrituras llamarían una sustancia. Por consiguiente, nuestros ojos dan sustancia a la cosa colorida ante nosotros. Si le hablas a un ciego de nacimiento acerca de los colores, aun cuando existen 72 colores en el mundo, para ese ciego no existirá tal cosa como el color. Esto no sugiere que no hay colores en el mundo, sino que significa simplemente que un ciego carece de la habilidad sustanciadora. Del mismo modo, la fe da sustancia a las diversas sustancias del mundo espiritual. Hoy, la voluntad de Dios es que sustanciemos todas las cosas logradas en Cristo, para que tales cosas lleguen a ser sustancias de Cristo dentro de nosotros. Tal, pues, es la función de la fe. La fe es una clase de habilidad sustanciadora que logra que las sustancias del mundo espiritual sean manifestadas en nosotros. Supongamos que le hablas a una persona a la cual le falta fe. Esto puede compararse con que un pintor y artista famoso hablase de colores a un ciego. Tal vez, el ciego rechace todo lo que el pintor famoso le dice. Sin embargo, esto no quiere decir que no hay obras de arte pictórico, que no hay colores en el mundo. Simplemente, quiere decir que el ciego carece del órgano especial interno por medio del cual podría dar sustanciamiento a las sustancias coloridas. Que esto no te suceda en lo que se refiere a la fe. De este modo, el problema no está en que haya o no haya sustancias en el mundo espiritual, sino en si tienes o no tienes el órgano sustanciador dentro tuyo, por medio del cual esas sustancias espirituales pueden ser manifestadas en nosotros. Incluso si una persona es ciega, tiene todavía oídos para oír. Sin embargo, si hablo al oído de un ciego acerca de los colores, su habilidad auditiva no me ayuda. Todos los órganos humanos tienen sus funciones especiales. Para sustanciar cosas espirituales, la fe es el único medio. Si procuramos usar los sentimientos cambiantes para sustanciar cosas espirituales, estaremos totalmente equivocados. ¿Por qué puedes sustanciar cosas espirituales por medio de la fe? Es porque Cristo ya lo ha logrado todo, y Dios ha puesto todo en Cristo. En el mundo espiritual, Dios no te pide que des color y forma a cosa alguna, porque Cristo ya lo ha logrado todo por ti y para ti. Por eso, Dios quiere que ahora uses tus ojos espirituales, es decir, tu fe, para sustanciar todo lo espiritual. Lo que la Biblia llama fe tiene por función sustanciar las cosas espirituales. Tal vez te topes con un problema en la experiencia práctica. Supongamos que me digas, usted me dice que yo estoy muerto, pero al mirarme a mí mismo, no soy como uno que está muerto. Al contrario, mi apariencia es como uno que está bien vivo, porque sigo cometiendo muchos pecados. De modo que estoy muy vivo. Por favor, te ruego que comprendas que tus ojos físicos solo pueden sustanciar las cosas de la carne. Solamente la fe puede sustanciar las cosas espirituales. Lo que sea que Dios diga es así como Él lo dice. Eso es fe. Si usamos nuestros ojos físicos para mirarnos a nosotros mismos, o sentir según nosotros mismos, podremos sustanciar solamente cosas en Adán. ¿Por qué no podemos sustanciar todas las cosas en Cristo? Se debe a que usamos el órgano erróneo. En vez de usar la fe, usamos nuestros ojos físicos y nuestros sentimientos carnales. Ten fe en la palabra de Dios. Quizá me preguntes, usted me dice que yo crea. ¿Pero qué es lo que debo creer? ¿Cómo funciona la fe? Recuerda que debemos creer la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios significa que creemos que lo que Dios nos dice fue hecho realmente así, tal como Él lo dice, cuando nos dice en su palabra que ciertas cosas ya han sido hechas para nosotros. Cierta vez un misionero me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y la obra de Dios? En ese instante yo estaba dándole mi mano enguantada. Le dije, la obra de Dios es como la mano y su palabra es como mi guante. Mientras usted toma mi guante en su mano, toma también mi mano en su mano. Del mismo modo, cuando usted toma la palabra de Dios, toma también la obra de Dios. Ciertamente,
Es suficiente tomar la palabra de Dios, porque la obra de Dios está en su palabra. Si la mano de Dios no está en el guante, entonces es en vano que sujetes firmemente el guante vacío. Pero, la obra de Dios está en su palabra. De modo que simplemente dile, oh, Dios, tú dices que esto ya está hecho. Entonces ahora creo que está hecho. Dios lo dice primero y luego lo dices tú. Dios dice que en Cristo tus pecados están perdonados, de modo que ahora di tú, mis pecados han sido perdonados. Dios dice que en Cristo tus pecados han sido juzgados, de modo que tú ahora dices, en Cristo mis pecados han sido juzgados. Dios dice que mi viejo hombre está muerto, de modo que ahora tú bien puedes decir, mi viejo hombre está muerto. Dios dice que ahora tengo nueva vida, de modo que ahora yo digo, tengo nueva vida. Todo lo que en está Cristo vendrá a ti si tú crees. En Juan 15 dice que el Señor Jesucristo es la vida y los cristianos somos los pámpanos o ramas. A los incrédulos esto puede parecerles algo común, pero, para nosotros los cristianos esto es un asunto trascendental y de enorme importancia. Porque toda la savia de la vid fluye a través de las ramas, causando el crecimiento de las flores, las ramitas, las hojas, y el fruto que esas ramas producen. Ya que los cristianos son las ramas en esta vid que simboliza a Cristo, no necesitan esforzarse por dar hojas y producir fruto. Solo necesitan permanecer en la vid. Sin embargo, muchos cristianos no se ven a sí mismos como ramas, de modo que oran para ser ramas. Tal oración es inútil. Porque como tú ya eres una rama, no puedes orar para ser lo que ya eres. Necesitas verte a ti mismo como ya siendo una rama. Si ves esto, eso es fe. Cree que ya está hecho. Cierta vez estaba seriamente enfermo. Le dije a Dios, Señor, sáname. Los médicos me han desahuciado. Por favor, sáname ahora. Muchas veces había leído yo la promesa de Dios en la Biblia. Dios me habló por medio de la Biblia, donde dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Primeramente, le pedí que se llevase mis enfermedades y dolencias. Más tarde, Dios me dio su promesa, pero mi enfermedad no fue curada. De modo que oré nuevamente. Dios me reprendió, diciéndome que yo había errado. Luego, me abrió los ojos y vi que el Señor ya había tomado mi enfermedad y se había llevado mi dolencia. De modo que creí. Ya no seguí orando, sino que comencé a alabar a Dios. Alabé a Dios por sanar mi enfermedad, aunque en realidad no me sentía mejor y mis dolores seguían aún. Creer que Dios lo va a hacer, no es fe en realidad. En cambio, creer que Dios ya lo ha hecho, eso sí es fe. No se trata de creer que Dios va a sanar, sino de creer que Dios ya ha sanado. La fe es creer que Dios lo ha hecho todo en Cristo. Todo. Hoy, creo firmemente que en Cristo Dios ya lo ha hecho todo. Absolutamente todo. Acepto que Él lo ha hecho todo como un hecho absolutamente realizado. Eso es verdadera fe. Afírmate en la palabra de Dios. En otra ocasión volví a enfermarme. Nuevamente pedí a Dios que me sanara. Dios me dijo que el Espíritu Santo que moraba en mí iba a vivificar mi cuerpo, lea Romanos 8:11. Así supe que Dios ya me había sanado. Esa noche procuré dormir, pero no lo logré porque mi temperatura subió mucho, como si mi condición hubiera empeorado. Satanás me desafió, diciéndome, tú dijiste que Dios te había sanado, pero tu temperatura ha subido tanto que estás desvelado. Dijiste que tu enfermedad había sido sanada, pero tus dolores han aumentado. Dijiste que Dios te había sanado, pero no es así. Al principio pensé que me había equivocado, pero luego comprendí que esos síntomas eran una atmósfera creada por Satanás. De modo que simplemente los rechacé. Resistí a Satanás diciendo, Dios realmente dijo que me había sanado. Todos estos síntomas, tales como la alta temperatura, los dolores y el desvelo, no son de confiar. Solamente la palabra de Dios es digna de confianza. Todos estos síntomas son falsos. Lo que Dios dice es verdad. Después de declarar esto en voz alta, me dormí en pocos minutos. Satanás tal vez te desafíe, diciéndote, mírate. Estás podrido. Ten el privilegio de responderle, es cierto. Estoy podrido en mí mismo. Pero, ahora estoy en Cristo, y en Cristo no hay podredumbre, pues en Cristo todo es limpio. Cuando permaneces en Cristo, Satanás es derrotado de inmediato. Por lo tanto, al estudiar tu Biblia, pon atención a estas dos cosas, en Adán y en Cristo. Son totalmente diferentes.
Reconocer la diferencia entre ambas es extremadamente importante para tu vida cristiana. Debes darle especial atención. Cuando tu vivir práctico es contrario a tu estar en Cristo, debes afirmarte en la palabra de Dios. Jamás dependas de tus volubles sentimientos. Ni siquiera mires tu propia condición. Debes afirmarte en la palabra de Dios, debes creer en su palabra, entonces Dios te guiará hacia las riquezas de Cristo. Nota: mensaje predicado en Kulongju, el 21 de octubre de 1936.